Decidí dejar ese foco de aquel cuarto que se ve a lo lejos, encendido para que no esté tan oscuro mi video. En realidad yo lo quería oscuro, pero bueno. Les voy a contar acerca de las tortillas de harina. Yo no sé de dónde son originarias, pero yo las achaco al norte. Las tortillas de harina son deliciosas, con muchos guisados, con los huevos con chorizo, con machacado, con puros frijolitos o con aguacate. Sí, con aguacate. Y ahí inicia mi relato. Yo era una niña, tenía menos de 12 años, eso sí lo sé. ¿Cuántos? No sé, pero menos de 12 sí. Yo iba a la primaria, vivía en una vecindad. Yo estoy segura que en esa vecindad había vecinos como la dueña, que decía que era la encargada, pero los que más o menos vivían bien, porque sus casas que rentaban eran nosotros le decimos de concreto, pero ya saben, es de block y tiene piso ustedes saben, como este piso que tengo yo aquí, o sea, mejor piso y o sea, todo lo que ellos tenían estaba mejor que las casas de madera que nosotros rentábamos y que estaban al final de la vecindad. O sea, ellos estaban más cerca a los baños, o sea, a las regaderas, al sanitario y a la llave, que era para toda la vecindad. Bueno, entonces al frente, en una casa grande, estaba mi tía Juana. Y en la siguiente casa estaba la señora Mari, doña Mari. Doña Mari era una señora ya grande, regordeta, con unos lentes ya de graduación, pero muy gruesos, de los que usaban antes yo creo que con vidrio en lo que le llamamos nosotros ahora, bueno, ahorita se me fue la huila, pero si me acuerdo les digo. Bueno, ella tenía lentes de esos pesados, pero su cara era así como muy jovial, o sea, era como, la veías y era como una tierna abuelita, pero rellenita, ¿no? Entonces doña Mari siempre estaba limpia, peinadita y todo, y tenía su esposo y sus hijos, tenía 2 hijos varones. Por eso digo que ella era la dueña de la vecindad. Sus hijos varones, los 2, estaban estudiando en la Naval. Pero les digo la Naval porque estoy en México. Pero en realidad estaban en la Naval de Estados Unidos. O sea, hello. Y eran muy guapos los 2. Ellos ya eran grandes y ya tenían sus novias y se iban a casar con ellos. Pero a mí la que me ocupa ahorita es la señora Mari. La señora Mari hacía las primeras tortillas de harina de las que yo me enamoré. Pero la señora Mari, pobrecita, ella cuando preparaba sus tortillas de harina estaba solita. Y su cocina tenía una puerta porque en ese tiempo pues no se usaba el aire acondicionado y hacía calor, pero no como ahorita, un calor normal. Estamos hablando mucho antes de los años 80, pues yo nací en el 62, y tenía una puerta de tela, así le llamamos nosotros, una puerta de tela que lleva tela para evitar que se metan los mosquitos y construida con madera, ¿no? Y entonces ella nada más le pasaba una aldabita ahí y ya. Y ella se ponía en su cocina a hacer sus tortillas de harina. Lo hacía muy seguido. Pero las tortillas de harina son chismosas. Entonces todos los niños pobres y hambrientos de ahí, de la vecindad, íbamos a gorrearle las tortillas de harina en su puerta. Y ahí estábamos como el Chavo del 8, ¿no? Haciéndole caritas así de, ¿me da? Yo nunca le he pedido nada a nadie porque tengo miedo de que me digan que no. Pero a doña Mari no me importaba si me decía que no. Pero como yo era mujer y estaba chiquilla, yo decía, no, doña Mari no me puede negar las tortillas de harina. Y efectivamente, yo iba y le decía, doña Mari, ¿me regala una de harina? Aunque esté solita, con frijolitos, como sea. Y ella me decía, no, te voy a dar una de harina con aguacate. ¿Te gusta el aguacate? Oye, el aguacate me encanta.
Bueno, yo creo que me recuerda a esas épocas porque hasta el día de hoy yo sola me puedo comer un aguacate pequeño o mediano, yo sola. O sea, en tortillas de harina, de maíz, en un sándwich con queso, con lo que sea, un aguacate. No lo hago todos los días, pero cuando lo llego a hacer, sí que me como un aguacate yo sola. Entonces me daba una tortilla de harina y no era del tamaño normal de una tortilla de harina que se asemeja a una tortilla de maíz de tortillería, no, era grandecita. Y me la daba con aguacate y me decía lo que la mayoría de la gente le dice a los que ya le dieron algo. Pero no le digas a los demás, porque yo veía que ella los corría y decía, ya no anden viniendo y ya no les voy a dar, y los corría, ¿no? Entonces yo entendía eso y ya yo no iba muy seguido para no hacerla sentir mal de que me fuera a decir que no. Pasa el tiempo y doña Mari hace loterías en la noche. Y por eso quería yo estar bien oscura, pero bueno, no se veía nada y pues, bueno. Entonces en las noches ella empezó a hacer loterías y todas las vecinas, claro, grandes, mujeres ya hechas y derechas de su familia, iban a jugar lotería ahí a la casa de doña María, afuera en el paticito. Y pues ahí voy yo. Y yo jugaba en lotería y buenas, porque acá en el norte sí se dice buenas, ¿no? Y en lugar de que lotería y que esas cosas, no, buenas. Y entonces yo gané. ¿Y qué hacía con ese dinero? Me lo llevaba a mi escuela. Mi papá me daba domingo, o sea, pero cada domingo, y no sé cuánta cantidad, pero era poquito. Y con lo que yo hacía de mandaditos y cosas así, iba guardando dinerito y yo lo llevaba a la escuela. Entonces, ya cuando estuve más grandecita, ya cuando estaba en quinto o sexto, de regreso a mi casa en la tarde, yo llegaba por ahí. Los que son de Matamoros seguro lo van a saber. Por la Plan de Ayutla, en donde está la técnica 64, que de hecho ahí sigue esa secundaria, justo enfrente estaba un lugar que se llamaba El Estudiante. Y ahí vendían tortillas de harina de picadillo y licuados. Me acuerdo perfecto. A mí desde siempre me ha gustado el plátano. Me ha encantado la leche desde siempre. Entonces, ¿qué hacía yo? Salía de la escuela y llegaba al Estudiante y me pedía una o dos, depende del dinerito que hubiera ganado, una o dos tortillas de harina y un licuado. El licuado no podía faltar. Ay, era una delicia. Y como les digo que yo desde niña me encanta comer fuera de mi casa, entonces yo lo disfrutaba enormemente. Yo sola ahí comiendo. A mí me encanta eso, o sea, yo lo disfruto, no importa que esté sola, disfruto eso. Entonces me comía mi tortilla de harina con picadillo, mi licuado, y ya me iba a mi casa, y si no quería, pues no cenaba. Yo ya había hecho mi cena, como quien dice, ¿no? Porque pues yo salía, yo creo que como a las 5:30, o yo estaba en la tarde, no sé a qué hora salía, pero yo quiero pensar que como a esa hora. Bueno, esas eran las tortillas de harina de doña Mari. Pasa el tiempo y entonces yo tomaba fotografías, andaba en las casas, y llego a una casa y me abre una señora con las manos blancas y me dice, pásele. Y ya le explico todo y veo que ella está haciendo tortillas de harina con un señor. Y me dice, ay, mi hija, no tenemos hijos para lo que tú andas ofreciendo de las caritas infantiles, pero mi esposo y yo estamos preparando las tortillas de harina y vamos a almorzar. ¿Gustas? Y yo siempre con la pena, yo le decía, no se preocupe, de verdad por favor, es que yo siempre fui muy flaquita. De ahí más adelante les digo, pero yo creo que las de harina no a todos nos van a hacer daño de esa manera. Entonces ándale, mija, mira, si no quieres muchas, cómete un taquito nada más, y ellos dos. Ella amasaba la harina, el señor le ayudaba a cocerlas y ella paloteaba. Palotear es estirar la masa, ¿no? Los testales que le dicen la bolita esa que se hace, estirar, y luego ya el señor se encargaba de cocerlas. Y entonces sí, me invitó a un taco, yo con toda la pena, pero bueno, ya me fui de ahí almorzada, ¿no? Y le agradecí mucho. Y me gustó mucho que ellos, como pareja, estaban muy bien para hacer las cosas juntos. Me encantó eso. Yo creo que yo tenía algo que le caía bien a las personas, o me veían muy flaca y me querían de comer, no sé, pero bienvenido, ¿no? Y entonces
ya salgo de la primaria y empiezo yo por mi cuenta, y yo he ido a muchas partes a comer tortillas de harina, pero conozco a Mabel cuando llego a Electropartes. 15 años, conozco a mi amiga Mabel, y Mabel me lleva a un lugar que estaba en la cuarta o quinta, disculpen, no me acuerdo bien, cuarta o quinta por ahí, casi llegando a donde ahora está mi pueblito, y se llamaba Linterna Verde. Y ahí las tortillas de harina, que eran una delicia, pero las hacían doraditas. Ese crujientito que se siente cuando la muerdes, y yo, oh Dios, qué delicia. Es algo delicioso. Sí, por favor, sí las quiero doradas, con lo que fuera. Ni siquiera me acuerdo de los guisos, porque a mí solo me llama la atención ese olor de la tortilla de harina cuando se está dorando o cociendo, o cueciendo, como se diga, y el sabor, porque el sabor de la tortilla de harina es muy diferente a la tortilla de maíz. Es delicioso. Entonces yo me comía la tortilla de harina, y aparte ahí hacían un café de olla delicioso con canela. O sea, la Linterna Verde, sí, muy bien. Pasa el tiempo y luego cierran, creo, la Linterna Verde, y ella, Mabel, que seguíamos siendo amigas, me invita al, yo estoy segura que sí se llamaba, pero corréjanme si no, en la Diagonal Cuauhtémoc, entre 8 y Sexta, vamos a decir, estaba una cafetería enorme que creo que se llamaba Los Panchos, creo, no la que está acá acá por la iglesia esa, la Plaza Allende, no, nada que ver. Ahí ya es una cosa muy fea, no, allá era ambiente familiar, y había, como nosotros salíamos tarde porque estábamos en la tarde, de noche en Electropartes, a esa hora que salíamos, 11:30, 12, llegábamos a cenar ahí, y bien rico. Y hacían las tortillas de harina, y obvio yo las pedía doraditas, y claro que me las traían así, y ahí hacían unos deliciosos bisquetes, con mantequilla o con mermelada, o sea, qué rico. Y yo seguía siendo flaquita. Bueno, mi papá, ya les dije, era albañil, él ya murió, por eso digo era. Mi papá era albañil. Entonces mi papá le echaban lonche, porque así decimos nosotros en el norte, lonche. A mi papá le echaban su lonche y él se lo llevaba, y se iba muy temprano y regresaba como a las 5 de la tarde. Y los sábados salía bien temprano, bueno, pero de lunes a viernes mi papá se iba temprano y regresaba como a las 5 o 6. Y cuando mi papá regresaba, yo ya había llegado a la escuela y yo lo estaba esperando, y él ya sabía. ¿Pa, te sobró lonche? Y me decía, sí, le traje una de harina, no me diga con qué, o sea, sí, yo sí soy de las que dicen, las de harina ni me las calienten. A ver, ese olorcito al sacarlo de la bolsa de papel de estraza, de esa cafecita, no beige, sacarlo, porque antes no se usaba el papel aluminio, o sea, en ese tiempo no había tanto para usar papel aluminio, y lo sacaba de esa bolsa de estraza, la bolsa estaba impregnada, la tortillita, lo que trajera adentro, no la calentaba, no me importaba, no creía yo que se hubiera echado a perder, porque antes era otro clima, y me la comía tan delicioso, que yo creo que mi papá, nada más por verme disfrutar algo, él yo creo que guardaba de lo suyo o de sus amigos, porque más tarde cuando yo entré a trabajar, no Electropartes, pero a otra parte, me di cuenta que todos juntaban su lonche, y a veces se ofendían si uno no quería agarrar. Entonces yo decía, pues yo creo que en el trabajo de mi papá también todos los compañeros llevaban su lonche, y entre todos ¿verdad? Se convidaban, y se sentían mal si no les agarrabas, y pues hasta yo alcanzaba, ¿no? Y qué padre, o sea, bueno. Y entonces yo sigo siendo delgada, y mi papá también, aun cuando comía tortillas de harina. Lo que pasa es que esto tiene que ver cómo sea tu cuerpo. Bien, va pasando el tiempo, y entonces ya a estas alturas de la vida empiezo a hacer viajes al interior del país, a Querétaro y Guanajuato. Y entonces en San Luis, pero nada más pasando así por afuera, había unos lugares de unas personas que vendían comida,
y vendían tortillas de harina con lo que sea, el guisado que quieras. Y no eran de tamaño, insisto, no eran de tamaño de una tortilla de maíz, eran más grandes. Y comíamos ahí y me sabían deliciosas. Me encantaban. Después conozco a los chinos, en la foto que les mandé ayer, bueno, más bien el video, que extrañamente YouTube solo, de todo el trayecto que hice, solo tomó las tortillas de harina, pero bueno, y se me olvidó, se las enseñé abiertas, debí enseñárselas cerradas, pero bueno, y entonces conozco a los chinos y me encantan sus tortillas de harina, porque es esa tortilla de harina, y yo estoy segura que no es de aquí de la frontera, de aquí de Matamoros. Esa tortilla de harina me recuerda mucho cuando yo iba de viaje, que dejé de hacerlo en el 2001, porque las carreteras se volvieron inseguras y todo eso, y porque ya no trabajo ni mi esposo y ya no hay dinero para pagar nuestros viajes, que lo hacíamos familiarmente y se gastaban mínimo 20,000 pesos por cada que íbamos entre los dos, entre gasolina y todos los demás gastos. Bueno, entonces me recuerda a esos viajes que hacíamos y que comíamos ahí a las afueras de San Luis. Y saben muy ricas, y nada más ellos hacen de cebrada y de puerco en salsa verde, pero están muy ricas. Bueno, y entonces conozco a la señora Julia. Ella trabajó conmigo en AT&T, y ella me dice, mira, yo trabajaba en un restaurante, pero ya me corrieron de ahí y yo hago tortillas de harina. Hace poco les conté que yo tuve una cafetería, una cocina económica, y ahí se hacían almuerzos, comida, y en la noche tacos y hamburguesas. Bueno, entonces en los almuerzos yo le pedía a ella cientos y cientos de tortillas, porque las vendía por 100, cada 100. Pero yo le pedía a ella y se me acababa muy rápido y venía otra vez y así. Estaban deliciosas, tortillas de harina riquísimas, y me compraban muchos almuerzos porque las tortillas ya iban incluidas, yo las cocía ahí y a gusto de las personas. ¿Las quieres así normal? ¿Las quieres más así o más doraditas? Si se fijaron en las de ayer del chino, pues es que yo a él le digo, démelas bien doraditas, pero yo entiendo que en un negocio pues se trata de economizar el gas y todo eso, y no siempre le dan gusto a uno, ¿verdad? Yo a mis clientes les decía, ¿cómo la quiere? Así normal, bien cocidita, doradita, ¿cómo la quiere? La mayoría de la gente las pide normal, no las quieren doraditas. Ay, sí, a mí sí me encantan. Y ya dejé de vender las comidas, los almuerzos y todo eso, y ya no he visto a la señora Julia. Un día me la encontré en el centro de Matamoros y platicamos, y sigue haciendo sus tortillas de harina, pero yo ya no tengo el negocio, ya le expliqué, y dijo, no te preocupes, pero sí las hace muy ricas. Y como yo antes vivía cerca de ella, porque en mi otra casa, en el Infonavit Buenavista, pero hasta acá está Satélite, y ella vive en Expo Fiesta, me da vergüenza que venga hasta acá y nada más para encargarle para mí, entonces por eso no la hago venir hasta acá. Entonces, después de todas estas personitas, he conocido 2 lugares aquí en Matamoros donde las tortillas de harina están muy sabrosas, y yo he comido ahí. Una está aquí por la Avenida del Niño, después del Trevi, ahí escondidita, hay una cafetería que se llama, es que le cambiaron 2 veces de nombre, ya no sé si se llaman Las Flores o Las Margaritas, pero algo tiene que ver con flores. Hay una cafetería, pequeñita y escondida, y están muy bien las tortillas de harina. Y la otra es en la cafetería Fabi, que está sobre la 3, en la colonia Periodistas. Están muy sabrosas las tortillas de harina ahí. Las tortillas de harina, que son mi pasión, y en contra de lo que dicen las personas, que se te pegan, que te hacen engordar, que te hacen daño, tampoco es que yo voy a comer tortillas de harina todos los días. Comeré una vez por semana. A veces las dejo de comer 2 semanas o 3 semanas y vuelvo a comerlas. Tampoco es del diario, ni en la mañana, en la noche, no. Una vez por semana, generalmente. Y 2. O sea, no crean que como 3, 4, no. 2. Y si son de tamaño normal, sí puedo aguantar a comerme 4, pero nada más. Tampoco exagerar, ¿verdad? Pero si alguien está pensando que las tortillas de harina son esas mugrientas
tortilla rosa que saben a plástico, mejor comerse la bolsa, guácala. Eso no son las tortillas de harina. Las tortillas de harina también se convierten en postre cuando se hacen, o sea, la masa se hace para las gorditas de azúcar. Oh, mi Dios. ¿Y qué tal en diciembre? Cuando se hacen los buñuelos. La la. Bueno, eso es delicioso. O sea, si ya has probado unas buenas y ricas tortillas de harina y unas gorditas de azúcar y unos buñuelos, ya te puedes morir en paz. Pero entonces yo llego a Houston, viví un tiempo allá y luego me regresé y conozco un restaurante. Yo hace mucho que no voy para allá, mucho. Conozco un restaurante que se llama Two Pesos, y lo digo así porque así se llama, Two Pesos. Entonces en ese restaurante tengo el esposo de mi prima, es norteamericano. Él se llama John McDonald. Y él me dice, prima, porque él así me dice, no es mi primo de sangre, pero él es muy nice, como él dice. Entonces me dice, te voy a llevar a Two Pesos porque yo sé que a ti te gustan mucho las tortillas de harina y quiero que veas que hay un postre delicioso que se llama pupusas. Son del Salvador. Y yo dije, ok, bueno, vamos. Dios mío, qué delicia. Es una tortilla de harina. Bueno, toda la base es la masa de la tortilla de harina levantada, pero como si fuera una empanada, pero más esponjadita, doradita, y por dentro trae, yo digo que miel. No sé, yo no sabría explicarlos. Pero las pupusas en Two Pesos en Houston, les estoy hablando del año 87, estaban tan deliciosas, de verdad, deliciosas, que me traen unos recuerdos, oh Dios, maravillosos. Pero me encanta, a mí la tortilla de harina me puede enloquecer. Y hice esto porque hay una personita en los comentarios que me escribió, creo que es Naomi con doble I y una H al final. Creo que ella hace algunos comentarios de las tortillas de harina que sí se veían, claro que sí, así como se veían estaban deliciosas, y las tortillas de harina las voy buscando donde me gustan, pocos lugares pero sí hay, y en postre, delicioso. Ya los antojé, pues busquen unas buenas tortillas de harina y cómanlas. Con moderación, pero cómanlas. Hasta la próxima.